Se mencionó el otro día hablando de el ego como una cebolla, ¿no? Pero podría decirse que es una cebolla que no permanece fija, sino que va aumentando o que va disminuyendo, aunque sea por instante, ¿no? Por ejemplo, hay a veces pues, que podemos hacer meditación y es como que la mente se silencia y bueno, podría ser el ejemplo como que la cebolla como que se va deshaciendo un poco, ¿no? Como que las capas van quitándose solas, pero a lo mejor al minuto siguiente surge un pensamiento y si falta atención como que la cebolla otra vez se vuelve incluso a hacer más capas y más capas, ¿no? Como que no fuese algo fijo, sino que lo que sucede en términos de la mente, pues es algo que va cambiando todo el rato. Y a lo mejor porque uno tenga un estado mental generalmente muy calmado, a lo mejor eso no quiere decir que las raíces perjudiciales ahí estén, ¿no? que puedan surgir con fuerza y volver a reconstruir todo, no sé, se me está así cogiendo. Sí, claro, es que la mente cambia muy rápido. Y este ejemplo de la cebolla, bueno, está bien, pero como tú has dicho, es una cebolla en el mundo es más o menos estable. Que, pero la mente no es tan estable ni mucho menos. Entonces es verdad que una persona puede estar en un estado de meditación muy profundo, sentirse muy bien y sentir que en ese momento no hay ego, pero si la sabiduría no está a profundidad también, igual que ese estado de serenidad, pues luego cuando se sale de la meditación se puede volver y se vuelve, de hecho, a un estado de ego que puede ser incluso mayor que antes. ¿Por qué? Porque ahora el ego dice, yo he estado en un estado de meditación profunda, yo he conseguido entrar en tal y cual absorción meditativa, yo he visto, yo sé. Y claro, ese es el peligro del ego, que tiene gracia que por unos momentos lo hemos soltado casi del todo y luego, como tú has dicho, se vuelve a formar la cebolla otra vez rápidamente porque la raíz estaba aún ahí, la raíz del yo, del ego. Y se puede formar más gorda todavía. O sea, esos son los peligros del camino espiritual, sí, del síndrome del gurú o como se quiera llamar. Hay que tenerlo en cuenta. O sea, la humildad, claro, tiene ese doble filo, ¿no? Yo soy muy humilde, yo soy el más humilde del mundo. Soy mucho más humilde que tú, ¿dónde vamos a parar? Y eso es muy difícil de ver, de superar. Se puede, claro, claro que se puede, pero no es fácil, para nada. Luego también hay a veces que se relaciona el que una persona haya desarrollado sabiduría con el hecho que siempre habla muy tranquilo, siempre sonríe, siempre es como ahí, es como, anda, mira, pues esa persona como que se ha desarrollado mucho espiritualmente, pero sin embargo yo recuerdo un sutta en el que le preguntaban al Buda, en el que había dos monjes, había uno que se solía enfadar fácilmente y sin embargo había otro que era más así, más ahí siempre con un fácil hacer, ¿no? Entonces le preguntaban al Buda que de los dos quién tenía más posibilidades para renacer en un estado de o algo así era, y él decía que el que se enfadaba más, porque aunque se enfadase más y que tuviese a lo mejor el factor mental de la aversión más desarrollado, pero sí que tenía una comprensión mayor sobre el Dhamma. Claro, ahí depende de los factores que esa persona tenga. Bueno, decir que una persona totalmente despierta
totalmente sabia, no quiere decir que vaya por ahí siempre sonriendo y siempre hablando suave y despacio y todo eso. No, no, para nada. Cuando hay que hablar fuerte y hay que dejar de sonreír porque ese momento es el adecuado, se deja de sonreír y se dicen unas palabras directas. No con odio, una persona sabia no tiene odio, pero puede decir las cosas bien claras a la cara, si hace falta. El Buda mismo y otros muchos discípulos y maestros en el presente, que en los momentos adecuados, sin odio, pero se ponen bien serios. Y este ejemplo de ese discurso, pues claro, ahí lo que importa es la cualidad interna de saber discernir lo correcto, lo incorrecto, lo positivo, lo negativo. Entonces, la persona que, ese monje, que todavía no estaba despierto ni había acabado el camino, y por lo tanto todavía se enfadaba a veces, bueno, si se daba cuenta él, vale, todavía me estoy enfadando con facilidad, esto es una cosa a superar, pero tenía una base importante, que ese enfado nunca lo iba a llevar a más, ¿sabes? A realmente tener un odio ahí grande, simplemente de cuidado, cuando algo pasa que está mal, yo me enfado. También estará mal, pero bueno, va aprendiendo ahí. Sin embargo, otra persona que no se enfada tanto, a veces puede ser que es porque pasa de todo. Y a veces no, entonces ahí depende mucho de cada uno, ¿no? Por eso hay que preguntar ya en casos concretos. No siempre el que se enfada es más sabio y no siempre el que está más calmado es más sabio tampoco, ¿sí? Depende. Y es difícil de decir, por eso le preguntaron al Buda, porque si vamos a juzgar nosotros desde nuestro punto de vista, que no es el mismo que un Buda, es muy peligroso juzgar a otros donde están en su camino. Es fácil equivocarse. Ya. Entonces, eso, lo del ejemplo del ego como si fuera una cebolla, que a veces ponemos más y más capas, pues eso creo que es un buen ejemplo. Porque también es como que el practicante que se enfada, pues a veces como que se suele como fustigarse mucho porque ha creado como un ideal, ¿no? Sobre cómo debería ser, porque ya estoy desarrollado, no debería... Todo eso no deja de alimentar al ego, ¿no? Alimentar a la cebolla, porque... Sí, claro, ahí depende el ideal que nos hayamos puesto. Que, bueno, el ideal es cierto que es estar completamente liberado de impurezas, ¿no? Y bueno, hasta que lleguemos ahí, hay un camino, hay un proceso de aprendizaje, unos errores y fallos. Entonces, ¿qué hacemos con los fallos? Nada, bueno, darnos cuenta, no fustigarse, pero sí se puede, pues uno estar triste porque te das cuenta que has metido la pata. Y bueno, es normal apenarse, pero tampoco vas a deprimirte. Entonces ahí está, pues eso, darse cuenta de las cosas y darse cuenta que deprimirse o fustigarse no ayuda. No es un estado mental beneficioso. Lo que sí queremos es, bueno, animarnos a nosotros mismos a hacer las cosas bien, esforzarnos, sí, porque hace falta, trabajar, sí, eso está bien, son buenas cualidades, son necesarias. Sin trabajo esto no ocurre, ni esto ni nada. A veces el trabajo es sentarse a meditar y dejar de estar pensando mil cosas. Eso es un trabajo ya en sí. A veces más duro que hacer mil cosas. Es más duro que levantar sacos de cemento.
de 50 kilos. Mucha gente que les das a elegir y prefiere levantar sacos de cemento de 50 kilos antes que sentarse a meditar. Bueno, ahí demuestra que no es fácil esto. Todos son trabajos. Unos son trabajos exteriores, otros son trabajos interiores. Construcción interna o externa. A cada momento la adecuada. Hay veces que hay que levantar cosas pesadas físicamente y otras mentalmente. Porque, por ejemplo, alguien puede decir algo, puede decir una estupidez o puede decir algo que no está bien, pero a lo mejor ya no se siente mal porque las consecuencias de lo que ha dicho, o a lo mejor porque ha podido hacer daño a alguien, sino a lo mejor puede sentirse mal porque la imagen que tiene sobre sí mismo, sobre el ego, pues como que se ha visto dañada por esa acción pues que a veces yo recuerdo al principio, pues cuando comenzaba a practicar, que una vez pues en una conversación dije una idiotez, ¿no? Que suelo decir muchas idioteces, pero una vez en particular, no sé por qué, vi como que me generó mucho sufrimiento, ¿eh? Y dije, pero ¿por qué me ha generado tanto sufrimiento? Y yo vi que era como que la imagen mía, o como de una persona que comienza a practicar, como que se había visto dañado por ese... Entonces era como que ese ego es el que se ve dañado porque ha dicho algo que le está quitándole valor, ¿no? Esos son como los trucos del ego, ¿no? Claro, y ese es un buen ejemplo porque ahí has visto, fue el ego lo que estaba dañado, no que yo haya podido hacer daño o no. Entonces ahí está el sufrimiento sabio o sufrimiento ignorante. El sufrimiento ignorante es cuando el ego está dañado y el ego sufre. El sufrimiento sabio es cuando nos damos cuenta, he hecho algo que no es beneficioso, aprendo de ello, es una lección para mí y bueno, para otros posiblemente. Y eso me va a ayudar a que no vuelva a ocurrir más. Entonces ahí utilizamos el sufrimiento, le damos una vuelta y nos ayuda a que nos motiva. A veces nos motivamos por las buenas y otras por las malas, ¿no? Y el caso es avanzar porque cuando avanzamos ya, pues eso, lo que hacemos con más sabiduría, ya no nos tenemos que arrepentir de tantas cosas porque la sabiduría hace que no metamos la pata en tantas cosas. Regresando al ejemplo de lo de la cebolla que se regenera y que bueno, que depende del instante puede estar más... Ya no solo se regenera lo que es el ego, sino los diferentes factores mentales, las sensaciones y tal. Entonces, a lo mejor esta visión de lo que experimentamos, de como algo que está sujeto al cambio, ¿no? Como el karma, pues hace que de repente pueda surgir algún factor mental, ¿no? A lo mejor puede ayudar a que no surja el desánimo durante la meditación, ¿no? Que cuando uno experimenta cosas muy desagradables y tal, pues bueno, pues es impermanente, sino como si las causas de que origina todo eso no se le alimentan, pues eso todo va a cesar y... Claro, lo del desánimo es importante saber superarlo, porque claro, si hay desánimo dejamos de practicar y entonces hacemos justo el camino incorrecto. Entonces hay un punto en que uno se da cuenta, no hay vuelta atrás. ¿Qué voy a hacer? ¿Dejar de intentar mejorarme? ¿Volver a lo que estaba haciendo antes?
abandonar el camino de práctica, el camino espiritual, de sabiduría, no. Porque voy a tener que seguir haciendo cosas, lo que sea en el mundo, tengo que seguir moviendo y trabajando. Entonces, el desánimo llega a un punto en que esté desanimado o no, da igual. Voy a seguir caminando en la misma dirección. Pues no tiene sentido decir, estoy desanimado, ahora voy a caminar en la dirección contraria. Encima, hacia más sufrimiento, más ignorancia, más ego. Entonces, bueno, verlo así, en verdad que ayuda mucho. Porque todo el mundo se desanima en algún momento. Es normal, queremos conseguir una cosa importante, una cosa muy grande, que se tarda. Se tarda. Y cuando no vemos resultados ahí inmediatos, a ver, ¿dónde está? Que yo llevo ya trabajando, ¿dónde está mi sabiduría? Nos desanimamos, quiero abandonar. Pero abandonar no es una opción. Y cuando te das cuenta de eso, también, ella es un punto de sabiduría en sí. Un punto más. Porque también en la meditación, aunque en un momento en particular podamos estar experimentando algo desagradable, pero como es impermanente, simplemente hay que tener paciencia, no hay que dejar la meditación, simplemente pues bueno, pues son condiciones, relacionarme con esas condiciones y ya irá cambiando, como la cebolla que se deshace. Claro, es que la meditación no siempre tiene que ser agradable, en absoluto. De hecho, la mayoría de las veces es desagradable. Hay que decirlo. Solo al final, ¿vale? Para la única persona que la meditación siempre es agradable es alguien que ya ha acabado todo el camino. Que ya está lleno de sabiduría a rebosar. Entonces, siempre que se sienta a meditar, o aunque medite de pie o caminando, da igual. Se siente agradable. Todos los demás hay altos y bajos y normalmente hay que decir que son bajos momentos, porque estamos llenos de factores no tan puros. Entonces, que haya una meditación tras otra desagradable es lo más normal del mundo, lo más normal. Quiere decir que estamos limpiando generalmente, si la técnica es buena, como cuando limpias ropa, o sale basura, sale el agua sucia. Ya, precisamente por eso, porque estás limpiando. Solo cuando limpias ropa que ya está limpia, sale el agua limpia. Entonces, a mí me contaron que un chaval estaba limpiando ropa y salía el agua limpia, ya. Y la mía sale sucia. Bueno, pues entonces sigue lavando. Hasta, da igual lo que se tarde. Ahí, mi maestro, por ejemplo, en Potondén, los primeros meses de meditación, cuando se ordenó, así de joven, o sea, contó que eran meses enteros solo sufrimiento, solo sensaciones dolorosas, nada más que eso, sin parar. Sin parar. Lo que pasa es que él tenía la confianza, la fe suficiente para seguir, no rompió. Si llega a ser otro, ¿cuántos rompen ya a la primera semana? Siguió. No. Bueno, al final, mira, ahí está, un gran maestro. Esa es la diferencia. Incluso para desarrollar sabiduría podría resultar mucho más beneficiosa una meditación en la que estás sufriendo, pero descubres o llegas a entender las razones, más que una meditación que está súper a gusto. No tiene por qué, ambas pueden desarrollar la misma sabiduría, ¿sabes? Ahí de nuevo depende de la persona, el karma que tenga pasado, los factores internos que tenga. Lo mismo puede salir gran sabiduría de una meditación sufriendo, o sea, sufriendo quiero decir, con sensaciones desagradables, que no tiene por qué ser sufriendo, son cosas distintas. Y esas sensaciones desagradables
se ven desapegados, las sensaciones están ahí, ya, pero eso no son yo. Ese es el desapego del ego de las sensaciones y ahí está la sabiduría. O sea, ahí puede crecer la sabiduría porque las sensaciones se ve que son una cosa y eso no soy yo. Ese puede ser el camino del dolor, por decir así. Que no hay que ir a por dolor en absoluto, ya viene solo, tranquilo. Y el otro camino, el camino del placer, cuando la meditación es agradable, la respiración es muy agradable, y igualmente se comprende, eso no soy yo tampoco, ni agradable ni desagradable. Ambas pueden resultar en profunda sabiduría. Obviamente todos queremos el camino agradable, pero no, eso no se elige. Si se eligiera, era estupendo. Lo que sí se elige es practicar más o menos, esforzarse más o menos. Eso sí son factores que podemos elegir. Cuando en los suttas se menciona lo de poner la atención enfrente de uno, ¿a qué se refiere? La palabra que se menciona es parimukkham satim. Satim, sati, es algo que, bueno, más o menos todo el mundo lo sabe, se traduce como atención consciente. Y parimukkham ya es un poco más difícil de traducir, por eso hay diferentes opciones, pero básicamente se trata en tener la atención bien presente delante, si se quiere traducir así, no fuera, sino aquí. Y si es en la zona de la nariz o en la zona del pecho, lo importante ahí es esa continuidad de atención, de conciencia y de saber la respiración dónde está. Luego ya, cómo traducir literalmente esa palabra es un poco más complicado, pero lo bueno es que mientras que estemos conscientes de nuestra respiración en el momento presente, quiere decir que ya está ahí, la atención está anclada en nuestro cuerpo. O sea, ese ya está resuelto el dilema. Porque eso no deja entrar a deseos y aversiones, ni ignorancia tampoco, que es el objeto de la meditación en la respiración. Entonces, sí que hay diferentes interpretaciones, como digo, pero lo importante es no aferrarse a una traducción particular, sino darse cuenta de si esa meditación está funcionando, estamos haciendo algo con una atención adecuada. Eso es lo importante. Porque como constantemente recibimos información a través de los sentidos, que no es algo que depende de mi voluntad, simplemente me da información, aunque yo ponga la atención, bueno, aunque yo entre comillas, la atención se ponga sobre la respiración, pero como sigue llegando información, se podría explicar que la atención es más el hecho de regresar a reconocer la respiración, porque yo puedo anclarla en la respiración, pero si surge un sonido por un instante
va a salir de la respiración para estar en el sonido, luego va a surgir una sensación, lo que pasa es que se regresa, se regresa, se regresa. Sí, y también se puede estar con la conciencia en la respiración y aún así hacer cosas en el mundo. Es posible perfectamente solapar esas cualidades, no hay problema ninguno. Porque cuando estamos haciendo cosas, normalmente, al mismo tiempo que estamos haciendo cosas, la mente está saltando a 1000 otras cosas subconscientemente. Eso está ocurriendo 24 horas al día. Entonces, en vez de hacer que mientras estamos trabajando o hablando la mente salte de un sitio a otro, podemos hacer que la mente esté en la respiración, ¿sabes? Y a lo que me refería es que como solo podemos ser conscientes de un objeto a la vez, ese objeto no se puede mantener fijo en la respiración, salvo que a lo mejor hubiese algún estado meditativo de absorción. Si no se alcanza eso, estarás con la respiración, pero al instante siguiente escucharás un sonido y ya ha desaparecido la respiración porque solo hay un objeto por vez. Pero la historia es regresar a reconocer la presencia de la respiración, aunque por mucho que se salga. Pero el querer mantenerla solo en la respiración es algo que no... Claro, lo que ocurre es que cuando le damos mayor importancia a la respiración, sí que se oyen otras cosas y todo eso, pero siempre tiende a ir hacia ese centro. Entonces, todas estas otras cosas que se van oyendo y viendo, automáticamente o naturalmente tendemos a soltar antes y volver al centro primero. Entonces, eso hace que, lo que comentaba antes del ir al pasado, ir al futuro, vaya disminuyendo y cada vez estemos más en el presente, hasta que apetece dejar de estar en el exterior, ir al interior y realmente enfocar la atención en la respiración al 100%, porque es más agradable, es mejor, y ahí se empieza a profundizar más y más y más hasta llegar a ver todo. Así es como se sale del samsara, como se sale del exterior. Porque también, si solo podemos ser conscientes sobre un objeto a la vez, podemos elegir el objeto del que ser consciente. Pues que en vez de focalizar sobre los miedos y los apegos, cambio el objeto. Exactamente. Por ejemplo, que para personas que tienen muchos dolores físicos, como ya como cambiar el objeto, aunque ese objeto como es muy doloroso va a tener tendencia a regresar a esa sensación desagradable. Sí. Claro, como hay una sensación física desagradable muy intensa, es lo que va a llamar la atención todo el tiempo. Entonces tenemos que tener la atención muy desarrollada para seguir conscientes de la respiración. O sea, con el dolor también hay diferentes técnicas. Esta que hablamos es una, de soltar la mente de ese dolor y volver a la respiración, que no es tan fácil, pero se puede hacer. Lo mismo que un dolor mental o emocional. Soltamos ese dolor para volver a la atención a la respiración y funciona. Esa es una técnica, no es la única. Otra puede ser, pues eso, lo de observar ecuánimemente ese dolor físico o emocional y no dejar que nos altere el corazón. Esa es otra técnica distinta. Y cada uno puede elegir lo que le viene mejor. Hace un rato has dicho la palabra samsara. Resulta
fatigante por momentos el samsara, ¿no? Como que parece que todos los días es el día de la marmota, ¿no? No sé si has visto la película esa que se No. repiten todos los días, son Ajá. iguales. Mm, Un poco el samsara, esta sensación de que todo pasa muy rápido, que no puedes mm, agarrarte a nada porque todo cambia. mm. Claro, el universo, el mundo puede ser más agradable o desagradable. Hay todo un rango de cosas. Lo que lo mejor es trascender todo. Primero lo desagradable, por supuesto, y luego hay que trascender hasta incluso lo agradable. Porque cuando hemos conseguido trascender lo desagradable, decimos, finalmente, ahora solo me queda lo agradable, voy a agarrarme a ello con todas mis fuerzas. Y ese es el truco. Ahí es donde nos pilla siempre. Nos agarramos a lo agradable, sea lo que sea, físico o mental. Y claro, cuando agarramos lo agradable luego cambia y estamos aferrados. Ahora, ¿cómo me desapego? Claro, nos teníamos que haber desapegado cuando era agradable, porque se podía, pero no queríamos. Puedo, pero no quiero. Esa es la trampa del ego, precisamente. Entonces, pues eso, vemos con sabiduría, con discernimiento. No, no me voy a apegar, por supuesto, a lo desagradable, pero eso ya sale solo, ya se intenta, al menos. No sale, pero se intenta. Y luego lo agradable, también intentar no aferrarse, no apegarse. Y bueno, para eso están las técnicas de meditación y un montón de cosas, ¿no? Porque no es tan fácil, obviamente. Si fuera fácil todo el mundo lo conseguiría rápido, pero se puede, es la buena noticia. Y cuando se sabe hacer eso, uno ya está fuera ya del mundo, ya ha trascendido el mundo, aunque el cuerpo siga aquí. El ego ahí ya no tendría ninguna capa. Habríamos disuelto el ego. Las enseñanzas hablan mucho sobre el desapasionamiento, que es una palabra que me gusta mucho, ¿no? Sin embargo, parece ser que estar apasionado por las cosas es algo positivo. Sí. Claro, es lo que nos venden, que la pasión es estupenda, que ahí es cuando se siente uno realmente vivo. Y sí, puede ser verdad que uno se siente realmente vivo, porque hay muchas cosas moviéndose. O sea, la pasión, fíjate que indica una agitación, no está relacionado con una calma. Entonces esa agitación viene por un deseo muy fuerte, por eso viene la pasión fuerte. Mientras se consigue el objeto de pasión, todo va bien. Pero luego las cosas cambian y todo va mal. Y nos preguntamos, ¿por qué estoy sufriendo? Claro, por el apasionamiento, exactamente. Entonces luego decimos, ya, pero eso es ley de vida. Sí que lo es. Es ley de vida, que cuando nos apasionamos, nos aferramos, viene la felicidad y luego viene el sufrimiento, y luego felicidad y luego sufrimiento. Es una rueda que cuando uno se da cuenta dice, estoy harto de dar vueltas ya, quiero salir, por favor, ¿cuál es la salida? La salida es el desapasionamiento. Con energía, eso sí, hace falta mucha energía. Pero sabiendo dónde la ponemos, no ponemos la energía en aquello que hace aumentar el ego, sino que la ponemos en cosas positivas. Ahí sí se puede tener pasión hacia cosas espirituales, porque eso va a hacer que nos esforcemos, incluso nos esforcemos en calmar. ¿Sabes? Entonces la pasión deja de ser una pasión física, carnal, literalmente que se llama, a una pasión no carnal, no depende de la carne ni de las cosas físicas. Es más espiritual y eso es
una manera sabia donde invertir nuestra pasión. Porque eso, invertimos ahí energía, tiempo y, sí, pasión, si se quiere llamar, y nos vuelve paz, tranquilidad, sabiduría, no dependencia de otras personas, ni de cosas. Entonces, pasión es un arma de doble filo, como digo, y se puede utilizar mal o se puede utilizar bien. Y cuando se utiliza bien, luego viene esta palabra que dices tú, desapasionamiento, que ya es como una tranquilidad tan grande, una serenidad tan grande, que ya se ha conseguido todo lo que había que conseguir, sabiduría y discernimiento, y entonces ya uno no necesita más pasión por aquello espiritual porque ya lo ha conseguido. Buena pregunta. Las otras también, pero... A veces una realización enorme, ¿no? O de el desenraizar el deseo, ¿no? Porque muchas veces pues queremos estar, pero enseguida surge algo y es como que, ¿sabes? Como que el samsara, que es un constante estar en estas reacciones de la aversión y el deseo, es terrible, ¿no? Es muy fuerte, eso lo arrastra a casi todo el mundo entero. Y seguirá arrastrando hasta que realmente hagamos algo por no arrastrarnos. Entonces, el deseo en sí es una palabra neutra. Depende qué deseamos, como lo mismo que la pasión, ¿no? Si deseamos practicar un buen camino, ayudar buenamente a otras personas, deseamos conseguir sabiduría y paz, eso es un buen deseo. Hace falta ese deseo, eso está en los discursos, es una pregunta muy típica. El deseo que no es bueno ni hace falta son los deseos mundanos. Esos no ayudan. Hay que discernir esos dos porque no son lo mismo. Y si alguien no tiene un deseo espiritual de mejorar, no va a mejorar. Ni se va a esforzar lo más mínimo. Pero si ese deseo sí que lo tiene, lo dirige hacia buenas cosas, las va a conseguir. Cuando consiga sabiduría, el deseo ya cesa. Vale, ya eres sabio, ya está. Eso sí se puede conseguir. Los placeres del mundo, cuando se consiguen, hacen falta más y más y más. Nunca se para hasta que uno está tan cansado que ya no le apetece seguir persiguiendo cosas. Pero eso es porque estás cansado, no porque no quieras más. La diferencia. Vale, pues nada, te quería agradecerte mucho que hayas respondido a las preguntas sobre Dharma y las enseñanzas que nos has compartido. Y bueno, pues nada, pues muchas gracias. Bueno, espero que sirva de ayuda y que se comprendan ahí las cosas. Y seguir ahí avanzando en el camino todos. Gracias.